Hace un tiempo leí una nota acerca del por qué el 60% de los deportistas se achanchan cuando logran llegar a su profesionalidad, o sea, cuando se establecen como deportistas de élite o deportistas profesionales. Eh, de algunos dicen que hay dos variables muy comunes entre ellos, que cuando llegan ya no entrenan con la misma ansiedad y efusividad que lo hacían cuando estaban buscando el primer lugar. Y lo segundo es que ponen en primer lugar, antes que el deporte, ahora otras distracciones que tienen gracias a haber logrado estar en el podio. Claro, uno puede pensar que van, digamos, de alguna manera desestimando la labor que hicieron cuando llegaron, pero en realidad es que se desconcentran o pierden el sentido del objetivo original que los llevó a entrenar tan duro para llegar a los primeros niveles. Me he puesto a meditar y si eso no es lo que nos sucede muchas veces a los cristianos, cuando de repente llegamos a concluir o llegamos a alguna meta espiritual y empezamos a ver a los nuevitos como, como de menor inferioridad, como si estuvieran recién en los primeros pininos y nosotros ya somos de la élite, porque ya llevamos algunos años dentro de la carrera cristiana. Alguien me dijo alguna vez, lo que pasa es que los nuevos tienen que predicar, tienen que evangelizar. Ellos son los que deben evangelizar. No, nosotros estamos para otras cosas. Y claro, y eso a veces nos confunde, nos hace creer que como los deportistas de élite o de la élite, que de repente ahora ellos ya están para otras cosas, otros entrenamientos, ya llegaron. Y en realidad en la vida cristiana nunca llegamos. Llegamos cuando pasamos a la otra vida. Llegamos de alguna manera cuando el Señor nos llama a su presencia. Ahí podemos decir, realmente llegué a la meta. Ahora estamos corriendo y todos somos iguales. Algunos tenemos más tiempo en la carrera, otros menos tiempo. Son como los obreros de la 1ª hora y en contraposición a los de la primera hora. El Señor es amo y dueño de cada uno de nosotros y Él es el que nos usa. Ahora es un peligro pensar que los que ya llevamos años ya somos de la élite y que ahora los nuevos tienen que hacer ese trabajo el trabajo pesado de ir a predicar el evangelio, de evangelizar a las personas, puesto que todos tenemos la gran comisión. Seamos pastores, profetas, arcángeles, querubines, serafines, o sea, seamos el nombre y el título en la tierra que le querramos dar, todos debemos predicar el evangelio. Sobre cada uno de nosotros está. El primer mártir en la iglesia, muchos de ustedes lo conocen, fue Esteban. Esteban fue la persona que la religión organizada, los fariseos, saduceos, luego de haber crucificado a Cristo, se ensañaron contra Esteban. Esteban era un diácono, uno de los primeros diáconos que la iglesia cristiana daría. Y Esteban tenía una pasión tremenda. Era judío, venía de hace años reservando los mandamientos, siendo instruido en el judaísmo. Sin embargo, cuando Cristo se cruzó en su camino, obviamente que dio un giro de 180 grados y empezó a predicar el evangelio, como tantos otros, como lo hacían los apóstoles en ese momento. Pero cuando los apóstoles establecen a los diáconos, Esteban tiene no solamente el Espíritu Santo, sino la audacia de predicarle a cualquier persona y se mete con los más equívocos, digamos, para los que no quieren predicar, porque va y le predica directamente a aquellos que habían crucificado a su Señor Jesucristo. Y lo hace con un ímpetu que se empezó a dar cuenta que los ojos eran amenazadores, que los ojos que los estaban observando ya estaban pasando de claro a oscuro a negro directamente. Y entonces lo llevaron por blasfemo según ellos y lo apedrearon hasta morir. Este fue el primer mártir. Hubo una persecución, se desató, hay una gran persecución en Jerusalén, en Judea específicamente. Y algunos cristianos tuvieron que desertar y volver a sus países de orígenes, algunos a sus provincias, porque estaban asesinando. Comenzó una matanza, una casa de brujas, como la casa de brujas, empezó una matanza contra los judíos y específicamente contra los cristianos. Ahí aparece el apóstol Pablo, que en ese momento no era apóstol, ni se llamaba Pablo, sino que era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos. Pero la palabra dice en Hechos 11:19, después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos.
y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús. Miren qué bueno. Ellos comenzaron a erradicar, empezaron a ramificar, mejor dicho, el evangelio a todas las ciudades donde pisaban por causa de la persecución. Estaban huyendo y mientras huían, predicaban el evangelio. Esto es maravilloso y nos enseña, punto a que cuando estamos bajo persecución es donde más anunciamos a Cristo. Cuando está todo bien y no pasa nada, paz y amor, entonces nos achanchamos, nos hacemos de la élite, pero cuando vienen dificultades, ahí nosotros nos potenciamos íntimamente a hablar más de Jesús, a no tener tabú ni impedimento. En este momento ellos están anunciando el evangelio, los discípulos de los discípulos, pero hay un gran problema que dice las Escrituras a continuación. Arrojan esta gran verdad. Dice que solamente, en el versículo 19, les predicaban a la gente judía. Y Jesús les había enseñado a los apóstoles, no tienen que centrarse solo en los judíos. El evangelio de Dios, el reino de Dios, es para todo el mundo. Y no lo entendieron. De hecho, estaban en persecución y solamente seleccionaban a los judíos para predicarle de Jesús. Pero viene el versículo 20, porque después del 19 viene el 20. Y el versículo 20 nos arroja esta gran verdad. Sin embargo, algunos desobedientes, algunos de Chipre y otros de Cirene, vuelvo a repetirlo. Sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. O sea, de alguna manera desobedecieron un poco a la élite que decía que solamente era para los judíos y empezaron a predicarle a todo el mundo. Bendita desobediencia. Tal y como muchos de los atletas de élite, los discípulos que se quedaron en Jerusalén, o sea, los apóstoles, solamente les anunciaban a Cristo. Y encima los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No se fueron a predicar como dijo Jesús. Los llevo, una vez que venga el Espíritu Santo, los voy a hacer embajadores. Van a ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se ramificaron, se quedaron, se achancharon en algún punto solo en Jerusalén. Sin embargo, estos, los de la desobediencia, se fusionaron y comenzaron a predicarle a todo el mundo. No importa si eran griegos, si eran gentiles, si eran judíos, si eran samaritanos, si venían de otro país, ellos le predicaban a todo el mundo. Quienes recibieron el mensaje fueron perseguidos y llegaron hasta otras provincias, como recién les comentaba, solo a los judíos, pero pocos entendieron que era para todo el mundo. Y estos que lo entendieron comenzaron a predicarle a todo el mundo. En 300 años el evangelio llegó a todo el mundo conocido, a todo el mundo, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste. 300 años después de la muerte de Cristo, todo el mundo había conocido a Jesús. La palabra obedecer, según el diccionario que nos compete a nosotros, consiste en respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad que lo manda. La obediencia suele conectarse a partir de la obligación o prohibición que un comandante o que un supremo da. En el lenguaje espiritual es determinar una conducta a cumplir con lo que se nos ha impuesto. En el Antiguo Testamento la obediencia era solamente un sentimiento, era algo solemne que se hacía bajo un sentimiento o un sacrificio de lo que nos agrada o no en función de poder llegar a Dios. En Cristo, la obediencia trae un efecto de valentía y se puede comprobar en el libro de los Hechos, como recién les hablé de Esteban. ¡Ay! Te llena de poder, te llena de autoridad y no tenés miedo de enfrentar a nadie. Así le pasó a David, así le pasó a Salomón, así le pasó a Elías. No tuvieron temor porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y esa fue la orden de Jesús. Quédense hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces, con el poder del Espíritu, me van a ser testigos. Pero ojo,
Que no les engañe el diablo pensando de que ustedes, que ya tienen tantos años de estar conmigo, no necesitan ir a predicarles a las personas. Y no se olviden que el Evangelio es para todos. Esto no lo entendieron bien los discípulos, sino que se resguardaron. Solo uno tuvo la audacia de ir en contra de las reglas y fue a Samaria. Claro que sí, Felipe. Felipe fue audaz y fue a predicarle a sus medios hermanos, que para los judíos eran como perros, los desestimaban, los odiaban. Sin embargo, Felipe, un judío real, como quien dice de sangre real, fue entendiendo la comisión de Cristo y se internó en Samaria y revolucionó a los samaritanos. Claro, meses antes había estado Jesús predicando en Samaria, pero fue muy poco y después se tuvo que ir. Ahora Felipe, con el gran poder del Espíritu Santo, comenzó un ministerio que dio vuelta a toda esa provincia. Tremendo. Pensar que si somos de la élite no debemos predicar nos achancha, nos hace chato mental. Y pensamos que nosotros ahora estamos para otra cosa. ¿Desde cuándo? Los inicios de la iglesia nos revelan que todos debían predicar el Evangelio de Jesucristo. O sea, el termómetro para ver si estamos cumpliendo con la obra de Dios es ¿a cuántos le predicamos esta semana? ¿Cuántas personas llevamos a los pies de Cristo este mes? Porque si decimos tan orgullosamente, no, es que yo estoy sirviendo en la iglesia, en el templo, porque estoy en 5 ministerios y no me da el tiempo y ni veo a mis hijos, ni veo a mi familia por servir a Cristo, no estás haciendo nada. Ay, no, pero ¿cómo me dice eso, hermano? Tospar, me estás engañando porque yo siento que estoy sirviendo a Dios. Sí, estás haciendo buenas obras. Pero Dios no solamente nos llamó a hacer buenas obras, sino que lo primordial es a predicar el Evangelio. Damas y caballeros, amados y amadas que me miran del otro lado, no sirve de nada todo lo que hagamos quemando energías si no llevamos a los inconversos a Cristo. No sirve de nada. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser saciados con la sangre de Jesucristo. Hay momentos donde vamos a tener que desobedecer al hombre para obedecer a Dios. Hay momentos donde los hombres nos van a querer cautivar dentro de un establecimiento y vamos a tener que desobedecer santamente o benditamente para obedecer lo que el Padre de las Luces nos llamó, por lo cual nos salvó y nos predestinó a hacer. Todos, absolutamente todos, tenemos un llamado, pero a veces cuando estás obnubilado con la presión o la manipulación dentro de los templos, entonces quedamos como ciegos y damos vuelta en la ratonera. Es como una calecita. Vemos a la señora que trajo a sus nenes, vemos al que tiene la sortija, después vemos al que está fumando y vemos a la que está con los nietos y después volvemos a ver a la señora con los nenes y volvemos a ver al de la sortija y damos vuelta y damos vuelta y damos vuelta y no sentimos que no avanzamos hacia ningún lugar. Es como los autitos, ¿vieron? Que están en las calecitas, que uno le pone un volante. Los nenes quieren doblar, pero siempre van a girar en el mismo lugar, no se puede mover. Para moverse hay que sacar el autito, ponerle un motor y salir andando para cualquier lado. Necesitamos que nuestros ojos se abran. Necesitamos volver a la escritura primitiva, a la iglesia que nos antecede y ver cuál es el objetivo de Dios al salvarnos y llevarnos o comisionarnos aquí en la tierra. Hay una escritura que a mí me encanta, que de alguna manera arroja esta verdad que yo les acabo de decir, que en Cristo la obediencia trae un efecto de valentía. Dice Apocalipsis, dicho de paso, es algo que nosotros nos catapulta a ver cuál es la comisión que Dios nos ha dado. Pero antes de eso dice Hechos 5:29, respondiéndole Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos los testigos. Acuérdense de esa palabra. Somos los testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que lo obedecen. O sea, quien obedece al Padre tiene a su Espíritu.
y se transforma en testigo. ¿Qué? ¿Testigo de lo que pasó hace 2000 años? No, testigo de lo que aún Jesús sigue haciendo entre nosotros. Esta semana, el mes pasado, el año pasado. Eso es lo que somos testigos. No solamente, nosotros no vimos cómo resucitó, nosotros creemos por fe, pero ¿de qué sí somos testigos? De la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestra vida, en tu vida, pero también en la vida de los que nosotros estamos acercando a Cristo. Ese es un gozo maravilloso, poder sentir que un alma que estaba lejos de Dios se reconcilia con Dios y acepta a Cristo en su vida, forma parte de su vida, hace a Cristo parte de su vida, cambia nuestra cosmovisión y dejamos de estar como en una ratonera todo el día dando vuelta para salir a cumplir el propósito que Dios le ha dado a la Iglesia universal. Entonces, como decía, Romanos 1:5 dice: y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para obedecer en la fe a todas las naciones por amor a su nombre. O sea, Él nos ha investido como apóstoles. Apóstoles, yo me estoy mareando hoy. Somos apóstoles, somos enviados. Él nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para que vayamos, no para que nos quedemos, sino para que vayamos a las naciones a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué se le llama a eso? Un enviado de Cristo. O sea, usted es un representante de Jesús en la tierra. ¿Qué más queremos? Encerrarnos. Y no digo que esté mal, pero cuando eso se pone el objetivo número 1, le erramos al blanco, terminamos tirándole todo alrededor, pero no le damos al centro. El centro es que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y si obedecemos esta gran comisión, nuestra mente deja de ser mente chata para comenzar a expandirse. Ahora, hace un tiempo, como te decía, leí en Apocalipsis este texto que a mí me maravilló porque obviamente cambia diametralmente la forma de ver el Evangelio. Hoy a veces veo que se usa este texto para predicar: yo estoy a la puerta y llamo, aquel que oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Y creemos que es salvífico el texto. Sin embargo, dice que le está hablando a una iglesia y le está diciendo que yo estoy a la puerta y llamo. ¿De qué lado? Y Jesús está al lado afuera. ¿Y adentro qué pasa? Y adentro hay linda música, se está hablando de Dios, se está predicando el Evangelio, pero está afuera Jesús. Entonces a veces siento que dejamos a Jesús afuera de nuestro sistema, cuando hoy lo que tendría que ser lo prioritario es predicar el Evangelio. Yo no puedo comprender que con tecnología de punta, con todas las herramientas que tengamos, no podamos dar vuelta al mundo con el amor de Cristo. Y es que quién sabe, nos tenemos que hacer preguntas íntimas. Si lo que hacemos no es un carrusel dando vueltas siempre en el mismo lugar, viendo a las mismas personas, haciendo lo mismo cada semana, pero no impactando el reino de los cielos. Necesitamos llenar el reino de Dios con almas y no templos. No llevarlos a un templo, llevarlos al cielo, a Cristo. Digo, no estoy en contra de tener templos, son hermosos, nos llenan el corazón, nos nutren, nos adiestran y nos preparan, pero para ir afuera, no para dar vuelta en círculo en el mismo lugar. Primera de Pedro 1:2 dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Entonces acá se sigue abriendo el paraguas, porque obedecer a Dios va a implicar que la gracia de Él nos esté cubriendo como un paraguas para donde nosotros caminemos, su presencia nos acompañe. Desobedecer hace que salgamos del paraguas de alguna manera por votos propios y nos mantengamos externos a su propósito. Entonces dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal que nos ha ungido. Y dice: amaos unos a otros con amor entrañable, de corazón puro. Entonces obedecer a Dios también nos va a abrir la capacidad mental para ver la necesidad de nuestro hermano, del soldado que está al lado nuestro, que quién sabe cayó. Y no lo rematamos en el piso, como aquella frase de Dante siempre dice, sino que lo levantamos estando en el piso. En el 2011, en Paramount Plus, bueno, ahora es Paramount Plus, pero en Paramount se estrenaría Rango,
Muchos de ustedes lo habrán visto. Un camaleón que sería interpretado por la voz de Johnny Depp. Y cuando se encuentra o cuando logra encontrar, ustedes habrán visto la película y si no se las resumo. Él quiso ser el líder de su aldea, pero terminó embarrando todo lo que estaba haciendo, entonces lo destierran. Él trata de ir a buscar a una eminencia, a un hombre sin nombre, así se lo llamaba en la aldea. Porque ese hombre sin nombre podría liberar a su aldea de la aflicción que estaban teniendo. Es divertidísima la película, pero trae mucha enseñanza. La que yo te quiero compartir es que cuando él logra encontrar al hombre sin nombre, entonces trata de insistirle que venga con él. Y el hombre sabio le da dos o tres consejos que yo te los quiero entregar antes de cerrar este sermón en este día. Dice que el hombre le dice, ningún hombre puede escapar de su propia historia. Entonces él le dice, bueno, pero ellos necesitan un héroe. Y el hombre lo mira y le dice, claro, pero sé tú el héroe. No vengas, viajaste tanto para encontrar algo que estaba dentro tuyo. Y él dice, pero vos sos la persona que los va a salvar. No, dice, nadie puede escapar de su propia historia. ¿Saben que cuando junto los puntos acerca de esta película, que es obviamente una animación, una animación que hizo Paramount, con lo que Dios nos llamó a hacer, encuentro esta misma verdad reflejada en lo que antes, hace 2000 años, nuestro maestro nos enseñaba. Nadie puede escapar de su propia historia. Cuando Cristo nos salvó, Él nos dio dones y talentos, y los dones son irrevocables. ¿Vieron? O sea, nadie puede escapar de los dones ni de los talentos que Dios le dio, capacitándolo para la extensión del evangelio del reino, para la edificación del cuerpo. Entonces usted necesita saber que no está solamente para dar vueltas en círculo, que si siente una insatisfacción, si siente que algo no está bien, que pasan los años y es como más de lo mismo, es el Espíritu Santo que está clamando dentro de usted. Obedece a Dios. Hay que obedecer a Cristo. Y no significa que con lo que estamos haciendo estamos desobedeciendo. Pero en realidad si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso es pecado. Así que en algún punto se cruzan estas dos frases. Si nosotros sabemos que nuestra misión por sobre todo es predicar a Cristo, y hace meses que no lo estamos haciendo, pero sí asistimos muy religiosamente a todos los domingos y servimos a Dios toda la semana, pero no llevamos a nadie a Cristo, entonces estamos cerrando el blanco. Hay mucha gente que me cuenta, Tospar, no siento el sabor de la pasión en Cristo. Siento como que me volví de la élite y solamente los nuevos predican con esa pasión a Jesucristo. Nosotros, aunque tengamos 20 años de cristianos, tenemos que sentir esa pasión como la primera vez, ese primer amor de presentarle a Cristo a todo el mundo y ver maravillados los milagros que Dios hace en el camino mientras voy predicando de su reino. Entonces, sentido en la vida, tener sentido de vida, tiene que ver con estar haciendo o obedeciendo la voz de Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos rescató? Y termino con esto. Todos los días nos levantaremos y entre tantas cosas que hacemos buscaremos obedecer a Dios. Pero cuando obedecer a Dios se pone en primer lugar, ya ahora no me levanto sin un propósito. Hay una frase que dice, vive todos los días como si fueran el último. Me encanta, la he tomado como parte de mi vida. Pero hay un anexo a esa frase. Si te vas a levantar mañana, necesito que te hagas esta pregunta. ¿Lo que hoy voy a hacer, lo haría si fuera mi último día en la vida o en esta tierra? Si tu respuesta es sí, estás caminando bajo tu propósito. Si tu respuesta es no, algo hay que cambiar. Dios te bendiga. Dios te llene de amor. El Espíritu Santo te acompañe todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Y Jesucristo te llene de su pasión y de su verdad para predicar el Evangelio.